día a él. Mi nombre es Gledys Celedón. Yo soy originaria, ¿verdad?, de Nicaragua. Nací en un pueblo, no le podríamos llamar ni siquiera pueblo, nací en una comunidad donde ni siquiera la luz eléctrica existía en la época que yo nací. Hoy por hoy sí ya hay energía eléctrica. Nací en tuve la dicha de nacer en una familia de un matrimonio, de un padre agricultor, un gran proveedor del hogar, una mamá ama de casa. Soy la tercera de una familia de 5 hermanos. Les puedo decir que tuve una infancia muy bonita, muy hermosa. En mi familia no hubo carencia, nunca pasamos necesidades. Pues la verdad, todo fue muy bonito hasta el momento que entramos a la edad escolar, que en el lugar donde nosotros vivíamos no había escuela y si la había, no era buena y no era recomendable para las niñas, porque en esa época estaba terminando una guerra en nuestro país y el lugar donde nosotros vivíamos, en la montaña, había sido demasiado afectado por lo que fue la guerrilla. Entonces, no era recomendable que las niñas fueran a la escuela porque todavía se daban las violaciones, los secuestros y pues muchas cosas que nunca nos quisieron poner en riesgo pues nuestros padres. Entonces nos llevaron a la ciudad. Eh, pues en ese momento quedamos, pues nos fuimos las tres mayores, mis dos hermanos menores pues estaban muy pequeños, todavía no iban a la escuela. Y fue así que empecé a vivir, ¿verdad? Con mis hermanas, mis dos hermanas mayores. Ya cuando ellas hicieron su vida, pues me llevaron a mis dos hermanos, que son los dos menores, el único varón y la niña menor, que prácticamente me tocó tomar la responsabilidad de madre de ellos. Y pues déjenme decirles que eran dos muchachos tremendos, pero a mí me tocaba llevármelos a la escuela, yo iba al colegio con ellos y pues los alistaba por las mañanas, los llevaba al colegio, iban conmigo, regresaban conmigo y prácticamente se convirtieron en mis hijos, ¿verdad? A temprana edad yo tomé responsabilidades tal vez que no eran mías. En esa época que yo estoy en esa situación, viviendo en una casa sola con mis hermanos, eh, conozco al que hoy es mi esposo, ¿verdad? Ya tengo rato de conocerlo. Iniciamos una relación a temprana edad, pero yo siempre, ¿verdad? A mí me inculcaron los valores que las mujeres debemos de darnos nuestro lugar y siempre hubo en mis padres esa confianza de poderles decir cuando algo no estaba bien, ¿verdad? Y yo empecé a sufrir por parte del que era mi novio, que había cierto maltrato, porque él no me dejaba tener amigas ni amigos, era tremendamente celoso. Él es unos cuantos años mayor que mí, pero él ya era un chico de la ciudad, ya tenía vicios, entonces él ya pues había vivido otras cosas, yo no, yo era una niña inocente, por decir así, él era pues ya más jugadito por la vida. Entonces, pues yo tuve la confianza de hablar con mi papá y yo éramos muy buenos amigos, teníamos esa confianza que no parecíamos padre e hijo, y yo le dije a mi papá lo que estaba sucediendo. Entonces, pues mi papá tomó medidas, pues yo terminé con la relación, pero igual él siguió insistiendo que él quería, pues a fuerzas que yo estuviese con él. Entonces, pues tuvimos que poner una orden de alejamiento. Entonces, bueno, continué con mis estudios, él no, bueno, en su momento van a escuchar su testimonio, él no continuó con sus estudios, yo sí, porque yo siempre fui bien positiva, que uno tiene, ¿verdad?, que salir adelante. Siempre mi sueño fue prepararme, yo desde pequeña, yo siempre lo que yo deseaba, lo que yo me proponía, yo lo lograba, aún así fuese jugando con mis hermanas o peleando, yo lo que a mí se me ha ocurrido, siempre lo he logrado, ¿verdad? En ese tiempo lo hacía con mis fuerzas, hoy no. Entonces yo dije que yo iba a estudiar y así fue, me fui a la universidad. Bueno, continué, pues me gradué de la secundaria, me fui a la universidad. Cuando ya llegué a la universidad ya no tenía mis hermanos que me,
que me cuidaban, que me controlaban, que no me dejaban hacer fiestas en la casa porque le decían a mi papá. Entonces, pues como que se me abrieron las puertas del mundo, ¿verdad? Y es así como la niña, la muchacha estudiosa, la muchacha formal, la que no sabía de vicios, la que no sabía de fiesta, empieza a conocer otro tipo de amistades, ¿verdad? Otro tipo de chicas de otras ciudades, incluso de otros países. Y es así como se me abren las puertas del mundo y dejo entrar a mi vida. Me convierto, saco especialidad, ¿verdad? En hacer lo malo, en ser una muchacha desobediente. Llegué al punto, ¿verdad? De que empecé a salir a las fiestas los martes, después ya los miércoles, después toda la semana. Probé el alcohol, probé el cigarrillo y todo. Bueno, para eso he sido especialista, ¿verdad? Que todo lo que probaba me gustaba, ¿verdad? Gracias a Dios doy y siempre daré, ¿verdad? Que nunca probé las drogas porque les aseguro que si las he probado me hubiesen encantado porque para lo malo yo era especialista. Pero continué con mis estudios. eh, en esa época de universitaria conocí a un caballero, a un joven, cual nos hicimos buenos amigos, una persona que siempre estuvo apoyándome en todo momento. Pero yo ya tenía demasiado desordenada mi vida, ¿verdad? Ya tenía vicios, ya tenía otras costumbres que yo de cuando estaba en mi ciudad, pues no las tenía. Y bueno, con él inicio con este muchacho inicio una relación. Empezamos, si tenía vicio, no estando con él en esa relación, pero sí tenía mi amiga. Cuando inicio relación con él, esto se vuelve peor porque él pues sí tenía buena situación económica. Desde entonces, como yo me empecé a portar mal, yo ya no iba a visitar a mis papás porque cada vez que yo iba, yo salía muchísimo, muchísimo a fiestas y pues a mis papás eso no les gustaba, entonces pues ya me molestaba que me dijeran algo, era bien delicada, yo no me gustaba que me llamaran la atención. Y recuerdo que pues para una Semana Santa yo llegué al pueblo, ¿verdad? Y me encontré con unas amigas y yo salí, hoy casualmente estaba recordando esa parte que yo decía, ¿verdad? Yo juzgué muchísimo a mi mamá esa vez, incluso quizás dije de que no la quería en ese momento porque yo llegué a la casa y tenía como 3 días de no llegar a la casa y llegué y estaba mi papá y mi papá me regañó, me habló fuerte, cosa que él nunca me había hablado fuerte y eso fue lo que a mí más me dolió porque yo siempre tuve esa comunicación con mi papá y siempre fui como, no fui la consentida, pero sí fui la que tuvo muchas cosas que mis hermanos no tuvieron. Y a mí me dolió tanto, pero tanto que mi papá me hablara tan fuerte, pero no me dolió tanto eso, sino que mi mamá se quedara callada y no hiciera nada por mí. No, si es que aquí ya nadie me quiere, pues yo no voy a regresar porque me regañó, me dijo tantas cosas mi papá, me ofendió, decía yo, ¿verdad? En ese momento y mi mamá no hizo nada. Y fíjense que ese día, bueno, dije, como aquí ya nadie, como que ya ni me quieren, yo me voy a ir y yo no voy a volver, porque sí me les perdía por mucho tiempo y sí me fui. Era una Semana Santa, me fui a media semana, ni terminé la semana de vacaciones y me fui allá a la ciudad universitaria donde yo vivía. Y llegué molesta y yo recuerdo que le dije a este muchacho, yo le digo, de ahora en adelante yo no quiero saber absolutamente nada de mi familia. Es más, ni me volvás a preguntar por ello. Bloqueé a mis hermanos, bloqueé a mi mamá, bloqueé a mi papá, porque yo no quería saber. Peor a mi mamá que no me había defendido, ¿verdad? Yo lo que era una niña caprichosa, que todo berrinche que yo hacía, a mí me lo tenían que aplaudir. No sé con qué ideas me fui, ¿verdad? Si ellos eran los que me daban los estudios, no sé por qué los bloqueé ni cómo iba a continuar. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Decía yo, bueno, los voy a llamar y les voy a decir que me depositen el dinero para mi semana, para mi mensualidad, pero que no me hablen, solo que me avisen cuando ya esté el depósito, porque pues no, ellos no se merecen que yo les esté hablando, si hasta me regañaron, quizás hasta me corrieron y me inventaba cuánta cosa
según yo, ¿verdad? Me favorecían. Y no fue así. El día que llamé a mi papá, me dijo: "Usted salió por esa puerta y salió enojada, vea cómo le hace, vea cómo regresa. De hoy en adelante, no sé si va a continuar estudiando, no sé qué va a hacer con su vida, pero vea usted". Ok, le dije yo, está bien, y le colgué. Y bueno, siguieron bloqueados, se quedarán bloqueados toda la vida. Bueno, me tocó trabajar, pero yo era lo más orgullosa, arrogante, prepotente y todo lo que podía existir. No crean que porque ellos no me van a ayudar, yo no voy a salir adelante. Claro que voy a salir adelante porque yo primero mi orgullo, ¿verdad? Empecé a trabajar por las noches y estudiaba, no desentendí mi carrera y a mí me daba tiempo para todo, ¿verdad? No sé yo cómo le hacía, pero yo tenía tiempo para ir de fiesta, yo tenía tiempo para trabajar, yo tenía tiempo para estudiar, yo tenía tiempo para mis amigos, para mi novio en ese tiempo. O sea que yo era feliz y entre más lejos de mi casa, yo era más feliz. Va, ¿verdad? Pasa el tiempo, ya terminando mi carrera, en mi último trimestre de mi carrera, salgo embarazada de mi hija mayor. Pues fue un embarazo muy bonito, la niña nació pues en una relación con una familia muy bonita, como es la familia de su papá. Mi familia no, mi familia supo de mi embarazo cuando la niña ya iba a nacer, porque yo le dije a mi mamá de que pues iba a tener una hija y cuando las mujeres estamos embarazadas y cuando ya vamos a dar a luz, ahí nos hace falta la mamá y nos hace falta la tía, la abuela, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Entonces en ese momento yo llamé a mi mamá y le dije pues que la niña ya iba a nacer y mi mamá sí llegó, ¿verdad? Viajó hasta el lugar donde yo vivía para ver para ayudarme con la niña. Y bueno, yo en mi desagradecimiento, ¿verdad? Yo siempre pues no me acordé, ¿verdad? De mi papá, ni siquiera lo llamé. Resulta que mi niña nació con una enfermedad, ella tiene una incompatibilidad de grupo. Ella, por ser mi primer hija, ella tenía que heredar mi sangre y no, ella heredó la de su papá y pues tuvo ictericia y pues la tuvo, pero en el último grado. Y pues teníamos que, bueno, la situación como en nuestros países, ¿verdad? Que si no tenés para un hospital privado, pues como puede pasar lo peor, ¿verdad? Con tu hijo. Entonces mi mamá llamó a mi papá y allí sí estaba, ¿verdad? Él ahí estaba siempre para mí. Me di cuenta que mi papá nunca, ¿verdad? Se desentendió de mí. Quien puso el dinero, quien llevó, ¿cómo somos los hijos de malagradecidos? Que si mi papá no hubiese tenido la situación económica que él tenía, que solo a él le había costado, quizás mi hija hoy por hoy no estuviera viva porque el muchacho es cierto, tenía, ¿verdad?, cómo resolver ciertas cosas, pero no la capacidad como para ingresar a mi hija a un hospital privado, para tenerle en fototerapia por casi un mes. Eso no lo hubiésemos podido pagar dos jóvenes que estábamos cursando el servicio social, que lo que teníamos era una beca salario, jamás lo íbamos a poder pagar. ¿Y ustedes creen que yo fui digna de pedirle perdón a mi papá? Ni las gracias creo que le di, solo cuando me despedí de él de la forma más simple, continué, pues ya empecé a trabajar, teníamos muy buenos trabajos con el papá de mi hija, pues él siempre a mí me puso en primer lugar que fuera yo la que estuviera siempre, ¿verdad? En los mejores trabajos, en los mejores lugares, él siempre me puso enfrente de todo. Él fue un hombre pues muy correcto, ¿verdad? En eso siempre me dio prioridad a mí, pero en nuestra vida había un problema, en nuestro hogar había un gran problema, que estaban presentes los vicios. Entonces, así como nosotros ganábamos de bien, así como estábamos de bien, así gastábamos. Nosotros teníamos manos de estómago con el dinero, nosotros agarrábamos el cheque y o ya lo debíamos todo o no hacíamos nada con él, porque lo que hacíamos nosotros era viajar, disfrutar, porque como nosotros éramos jóvenes, éramos profesionales, estábamos súper bien, o sea, andábamos en las alturas, ¿verdad? Estábamos muy bien económicamente, con buenos trabajos, con buenas cifras de dólares, ¿verdad? Ganando buenas cifras de dólares en nuestros países.
es tener una buena vida. Pero como no teníamos en orden ni nuestras finanzas, mucho peor nuestra vida y mucho peor que tuviésemos a Dios, ¿verdad? En nuestro corazón y en nuestro hogar. A Dios yo lo había dejado en un lugar muy especial, en un lugar muy aparte, donde yo no me metía con Él, ni que Él se metiera conmigo, porque si mi mamá, que era mi mamá, no me defendió cuando me tenía que defender, mucho menos que yo lo iba a buscar, ¿verdad? Porque Él tenía que poner a mi mamá que me defendiera, una mujer arrogante, una mujer llena de amargura, llena de ego, de vanidad, de todo lo malo que ustedes puedan imaginarse, agregándole que me creía la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Porque yo era la más bonita, porque yo era la única que era diferente entre todas mis amigas, entre mis hermanas. O sea, yo tenía tantas cosas, o sea, yo estaba por fuera, yo por fuera tenía lo que no tenía por dentro, ¿verdad? A mí siempre me gustó andar bien arreglada, yo era súper vanidosa, pero yo por dentro estaba totalmente vacía. Agregándole a eso que también no quería saber nada de mi papá, porque mi papá se había separado de mi mamá y tenía otra pareja. Entonces yo le empecé a culpar a la pareja de mi papá, una mujer que le podemos decir de que los hijos es difícil que queramos, ¿verdad? A una madrastra, por muy buena que sea, es difícil, difícil que nosotros lleguemos a querer a una persona que más cuando la culpamos, ¿verdad? De que fue la que nos destruyó el hogar. No voy a decir que fue así, no es el caso, pero nosotros, yo en especialmente mi hermano varón y yo, sí la llegamos a odiar, llegar a la odiar tanto que hasta planear matarla, que incluso, ahí está mi sobrino que diga que este, nosotros planeamos matarla, que incluso casi matamos a mi papá planeando matar a mi madrastra, ¿verdad? Llegamos a ese límite. Era un odio, era una cosa, pues que como nosotros nunca logramos entender, tal vez hasta ahora que ya somos mayores, que ya somos adultos, entendemos, ¿verdad? Que en sí la mujer no era mala, que fueron la situación, las circunstancias de la vida que a mi papá lo llevaron a buscar otra pareja, ¿verdad? No voy a hablar mal de mi mamá, pero hay ocasiones en que las mujeres somos culpables, ¿verdad? De que los esposos busquen lo que no encuentran en su casa, sea apoyo, sea atención, sea cual sea, ¿verdad? No siempre los hombres van a ser los culpables, ni la persona con quien deciden rehacer su vida. Bueno, entonces la niña malcriada, de pronto, ¿verdad? Estando allá en las alturas, ganando bien, con todas las condiciones y con todos los lujos, viene, ¿verdad? La prueba de ego, la prueba de orgullo, la prueba de cifras bancarias, la prueba de todo. Y estando en uno de los mejores trabajos y de los mejores pagados de mi país, una vez, pues me llaman a una reunión a El Salvador, ¿verdad? Una reunión de la cadena farmacéutica para la que yo trabajaba y sin preámbulo y sin pensarla mucho, solo me dejaron desayunar cuando me pasaron la carta de despido. Nunca supe por qué. Es hoy por hoy, ¿verdad? Y he encontrado la respuesta que no era la que yo deseaba escuchar en ese momento. Yo deseaba escuchar otra cosa para ver cómo sacaba una demanda, ¿verdad? Por el por qué me estaban despidiendo, porque siempre andamos buscando, ¿verdad? El beneficio sin asumir las responsabilidades y se me cierran las puertas laborales, porque que te despidan de un trabajo de la forma como la hicieron conmigo, sin derecho a hacer ni siquiera mis 15 días, sin derecho a decir por qué se te cierran las puertas, más en mi país y en mi profesión que te discriminan, pero totalmente si llegas con las manos, con una atrás y la otra adelante, como decimos nosotros, ¿verdad? Se me cerraron las puertas en todo lo que es el área laboral. Entonces la niña dice, se volvió a acordar el número de teléfono de su papá y de su mamá y fíjese que me gustaría regresar, fíjese que me gustaría como emprender, como poner un negocio allá en el pueblo. Yo pienso, ¿verdad? Que sí, pero ahí están los papás, ¿verdad? Siempre dándote ánimo.
apoyándote, que sí. Bueno, entonces llego con aquel muchacho, ¿verdad? Que era de la ciudad, me lo llevo al campo. Ahí lo que llevé fue un problema. Lo que llegué, lo que, lo que a mi papá le llevé no fue ayuda, no. Ahí lo que le llevé fue un desastre total porque él no estaba acostumbrado, ¿verdad? A eso, se podría decir que para el tipo de vida que tiene mi familia, que es el campo, él pues prácticamente yo lo mantenía porque yo era la que tenía que ver que cómo le hacía para sacar adelante, ¿verdad? Él tenía visa, entonces me dice, visa para este país, me dice, ¿qué dice? Me dice, lo más sensato me dice, porque yo no puedo estar aquí, que me estés manteniendo vos y que me esté manteniendo tu papá y que de tu negocio. Yo en ese momento, ¿verdad? Emprendí en poner un negocio de una farmacia. No es justo, me dice, que me estés manteniendo, así que yo me voy a ir y me voy a ir por 6 meses. Bueno, iniciamos esa situación así, ¿verdad? Que él venía, iba, y bueno, habíamos superado, ¿verdad? Pagado un poco de las deudas porque después de la gran vida que nos damos, quedar sin trabajo, irnos a meter a un pueblo donde prácticamente dependía de con lo que mi papá me ayudaba y de lo que él me ayudó económicamente para que yo estableciera un negocio, con eso no nos daba para pagar tantas deudas, tarjetas de crédito, todo lo que debíamos ahí aumentándole todos los desastres que él empezó a hacer en el lugar, porque chocaba los vehículos de mi papá, eh, se iba a una fiesta y hacía pleitos y teníamos que irlo a sacar de la cárcel, era un total caos. Bueno, lo mando para, le digo lo mando porque lo tuve como que comprarle el boleto y casi irlo a subir al avión para que se viniera para este país, para que viniera a trabajar acá. Se viene a trabajar, ¿verdad? Bonito todo, 6 meses aquí, 6 meses allá, pues sí, así pasamos un tiempo, pero llega, ¿verdad? A nuestra vida la situación de que las relaciones a distancia, ¿verdad? No se las recomiendo a nadie. Todo el mundo pensaba que iba a ser por mi parte, ¿verdad? Un desastre de esa magnitud, porque como yo era la más picarita, porque yo era la más aquí, la más allá, pero no, se viene para este país. Bueno, él llega, es- esa vez me dice, mira, Cledis, voy para Nicaragua. Ah, ok, está bien. Solo tenía 3 meses de estar acá. Qué raro que no dejó pasar, ¿verdad? Los 6 meses. Bueno, llegó a los 3 meses, normal, no dijo nada. Llegó como por una semana. Eh, como a los 15 días, 13, no, al mes, yo lo llamo, estamos hablando tranquilos, ¿verdad? Y le digo, fíjate, le digo que estoy embarazada, mi segundo hijo. No, me dice, ¿cómo es posible? Yo ya no quería más hijos, ¿cómo es posible, Clay, que estés embarazada? Que mira que la situación como estamos. Bueno, pasó el embarazo, un embarazo en el cual desarrollé todas las enfermedades habidas y por haber, ¿verdad? Un embarazo, desarrollé una obesidad terrible, hipertensión, diabetes, todo, de todo, 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 les puedo decir que todo. Fue un embarazo terrible, ¿verdad? Si es que ya venía, ¿verdad? Venía con una, con legiones, ¿verdad? Venía el embarazo de mi hijo. Y entonces, cuando ya nace el bebé, ya tenía 2 meses y me dice, Cledis, fíjate, me dice que necesito decirte algo. Ah, ok, le dije yo, pero yo, la verdad, yo no estaba preparada. Déjenme decirles que yo no estaba preparada para una noticia así. Es que fíjate, me dice que yo ya hace varios meses, me dice, yo ya me casé, me dice. O sea, yo ya hice mis planes aquí, me dicen, los cuales vos no estás incluida. Digo yo, okey, le digo yo, pero yo no voy a, ¿verdad? Yo nunca voy a demostrar que yo estoy dolida, que a mí me está afectando. Okey, está bien, no te preocupes, le digo yo, si usted haga su vida y así yo hago lo que yo quiero con la mía. Continúe, le digo, no se preocupe, le digo, pero claro, yo por dentro estaba que lo quería hacer desmenuzado. Bueno, pasó pasó el tiempo, ¿verdad? Y, vienen vuelvo a caer, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener una ayuda
de tu pareja que trabaja aquí, te colabora allá y sacas adelante tu negocio, que estar sola. Y ya no solo era una hija, eran 2 hijos. Sí les voy a decir, él es un padre muy responsable, muy, muy responsable. Y me encuentro en un momento de mi vida que estoy, pero en lo más profundo, donde ustedes no se imaginan. Caigo en depresión posparto. Sigo aumentando de peso, quedé hipertensa, quedé diabética, no solo fue gestacional, fue que esas enfermedades hasta ese momento se habían quedado conmigo y pues me toca sufrir, ¿verdad? La situación económica que se está viviendo hoy en mi país. Eh, Me vuelvo a endeudar, vuelvo a recaer porque ya no trabajaba igual, porque ya era con 2 hijos y ya no tenía la ayuda de él, era una situación tremenda, no tenía, ¿verdad? Yo a Cristo en mi corazón, era una mujer vacía totalmente, que de lo único, ¿verdad? Que yo me llenaba era de tomar vitaminas en el día para andar activa y en la noche tomar ansiolítico, antidepresivo y todas las drogas que puedan existir para, para poder dormir. Yo había dejado, ¿verdad? Ya un poco lo que es la bebida, pero no había dejado lo que es el cigarrillo. Yo sufría de una ansiedad tremenda que yo me fumaba una y media o 2 cajetillas de cigarrillos en todo el día. Y eso trataba yo de hacerlo escondido de mi hija, ¿verdad? Porque ella ya iba creciendo. Entonces, siempre, ¿verdad? Cuando no tenemos, yo siempre he dicho, no tener a Dios en tu corazón es lo peor que nos puede pasar, porque una vez que ya recibís y ya tenés en quién confiar, en quién depositar esas cargas, ¿verdad? No vamos a decir que no, cuando uno ya tiene, ya recibe, ya depende y aprendes a depender de Dios, no van a ser cargas, pero sí van a ser más llevaderas. Estoy en esa situación cuando a mí me empiezan a invitar a estas reuniones. Yo siempre decía no, porque otro día no sabía de qué se trataba y cualquier pretexto, ¿verdad? Ponía para no. Entonces, bueno, pero siempre, ¿verdad? Dios ya nos tiene el día, la hora, el lugar y las personas con las que vas a venir y Él va a usar para llevarte a sus pies. Yo puedo decirles que estaba en lo más profundo. Estoy, ¿verdad?, conociendo de fraternidad y yo estoy bien contenta cuando me llevan. La forma en la que llegué a fraternidad, no llegué, ¿verdad?, a la buena, yo llegué a la mala. Llegué decepcionada, llegué enojada, llegué amargada, triste, sola. Y también me hacía sentir sola que yo tengo 2 amigas. Una es cristiana y la otra es católica. Y mis amigas siempre hacían sus eventos en sus iglesias y conmigo salían a tomarse un café, salíamos a comer, me visitaban y todo, pero a mí nunca me invitaban ni la una ni la otra. O sea, eso también me dolía, o sea, eso me lastimaba de las iglesias y yo decía, ¿y por qué? Es más, yo como que las caminaba buscando para que me invitaran, pero no me invitaban. O sea, entonces, bueno, en esa situación en la que estoy, llega de nuevo a mi vida el que es mi esposo, el muchacho, el que era vago, que lo pusimos orden de alejamiento por 400 metros a la redonda, él no podía estar en un lugar donde yo estuviese, ¿verdad? Llega de nuevo a mi vida y claro, estoy en una situación que ya saben cómo. Y ya lo empiezo a ver diferente porque ya lo veo en carro, ya lo veo que ya trabaja, y como que yo, como que pensándola bien, no está tan mal, pues, ya como que no tenía dónde ahorcar y ya lo empiezo a ver diferente al muchacho. Y bueno, y ya empezaba él a llegar a comprar a la farmacia, él se enfermaba por todo y aquel hombre empieza a enfermarse semanal y yo aprovechaba porque con ventas bajas y él era el único enfermo y yo le empiezo a recetar todo lo que se me ocurría el muchacho.
y se convierte en mi cliente estrella, ¿verdad? Y así empieza él a frecuentarme, a invitarme a salir. Y viene la pregunta del millón, ¿verdad? Yo ya le he contado toda mi vida a él que como estos años, desde que no lo veía él todo, que tengo 2 hijos y bueno, y empieza a darnos como a todas las mujeres por la parte que más nos duele y más nos gusta, que son los hijos. Y empieza a enamorar a mis hijos, a convertir a aquel niño en su niño. Bueno, Dios, ¿verdad? Tiene un plan perfecto para uno. Este hombre no tenía hijos. Se había casado 3 veces y no había tenido hijos con ninguna de sus esposas. Bueno, dije yo, bueno, pensándola bien, no tiene hijos. Le digo yo, ¿y estás casado? No, me dice, no estoy casado, estoy recién divorciado, pero tengo ahí una relación. Dije yo, bueno, no está casado, tiene una relación, vamos a ver qué pasa. Continuamos saliendo y me dice, mira, me dice, si me das la oportunidad, me dice, yo ahora mismo voy donde la chica y le digo pues de que no puedo continuar con ella porque no puedo, no sé qué le voy a inventar. Entonces dije yo, bueno, lo hice, no lo hice porque lo quería hacer, lo hice para ver si en verdad, porque él si algo tiene es que él es un hombre de palabra y si te dice que va a hacer algo es porque lo va a hacer. Pero yo, vamos a ver y le digo que sí. Y sí, fue donde la muchacha y me consta que fue donde ella porque me di cuenta por la mamá que casi no, las suegras no son muy buenas para pasar la información a uno y su mamá pues me dice, ¿y qué fue lo que pasó? Me dice que Wilmer fue y terminó con esta chica, me dice, me llamó ella, me dice que me iba a venir a entregar, ella hacía repostería. Por eso es que siempre, siempre que preguntan en las reuniones que si alguien sabe de repostería, yo digo que Wilmer, porque yo sé que se molesta. Y entonces, que le llegó a entregar a la suegra las cosas de hacer repostería, porque como ya no estaba con él, ya regresó los trastes. Y entonces, bueno, así inicia una relación y es así como llego a fraternidad. Indirectamente llego por él, ¿verdad? Que sus hermanas son fraternas y ellas sí me habían invitado, pero como para ir con las cuñadas, ¿verdad? Ir a la fraternidad. Bueno, veníamos recientemente saliendo de la pandemia. En la pandemia habíamos pasado, no, inició, recuerdan que hubo una primera oleada de la pandemia que hizo desastre, pero la otra fue peor. Y hubo como nos dio como un receso esa bendita pandemia, ¿verdad? Entonces, en esa situación llego a fraternidad retando a Dios, porque, ¿por qué lo retaba? Porque le decía, Señor, me trajiste a este lugar, porque yo le pedía un lugar, yo le pedía, porque como yo que andaba como ansiosa que mis amigas me invitaran a la iglesia y no me invitaban, y a mí el lugar que me habían invitado era la fraternidad, entonces yo lo tomé, que era el lugar, ¿verdad? Fui, déjeme que el testimonio no me gustó, la primera vez no me gustó el testimonio, porque la señora, ¿verdad? Era como muy grosera, decía yo, para hablarlos a los que estábamos por primera vez. Pero esa no era ella, ¿verdad? Era yo la que andaba así, amargada, llena de todo lo malo. Pero sí me encantó la visión que le llamamos nosotros, que es la identidad. Porque ahí dijeron que no son una iglesia, que se reúnen en lugares neutros, que cabe desde la ama de casa hasta el profesional y yo soy así. A mí me encanta relacionarme con todo tipo de gente. Yo no soy muy clasista, ¿verdad? Yo me relaciono con todo tipo de gente y me gustó. Y tuvo que haber sido algo demasiado especial, ¿verdad? Que me gustara, porque sin yo como que era los viernes el capítulo, yo pasaba toda la semana deseando que fuera viernes. Yo incluso desde en la mañana que yo miraba mi closet, yo decía, con esta ropa voy a ir al capítulo. Y se empezó a convertir aquello en especial para mí que se llegara el viernes. Al poco tiempo, ¿verdad? Fui a un Sahel. En el Sahel, ¿verdad? Para los que no saben, ¿verdad? Que es un Sahel, es como un capítulo así grande, pero es por 3 días donde se dan diferentes charlas, diferentes enseñanzas, aprendemos
de todo, ¿verdad? Y es muy bonito, se reciben, hay milagros, sanidades y todo, pues. Entonces yo fui a ese Sahel y pues al inicio me sentía atacadísima por el enemigo, ¿verdad? No quería estar en el lugar, pero a medida que fui abriendo mi corazón, yo empecé a recibir, a sanar con el tema de la familia, el perdón, ¿verdad? Porque en mi corazón había mucho resentimiento, incluso por mi propio papá yo tenía ese resentimiento porque yo me había creado, ¿verdad? En mi mente, cosas que en verdad nunca pasaron. Después, ya cuando estoy sirviendo, ¿verdad? Cuando más sirviendo y ya no decía, Señor, ¿por qué? Yo ya no le reclamaba, aprendí a decirle, ¿para qué, Señor? Se viene el proceso con mis hijos, ¿verdad? Que como yo no tenía, bueno, cuando no hacemos las cosas bien, ¿verdad? De cierta forma, en alguna época de la vida te van a afectar. El haber tenido vicios, el haber sido prácticamente drogodependiente, eso a mí me afectó muchísimo con mis hijos, ¿verdad? Eh, su papá empezó a pelear la custodia de ellos. Obviamente yo como madre me opuse y en los argumentos que él daba, ¿verdad? Y me llevaron a mí a juicios, a pruebas y tantas cosas que tuve que pasar, ¿verdad? Porque en su momento yo no quería soltar a mis hijos, pero yo ya estaba en fraternidad, yo empecé a servirle como loca, diría yo. Yo me enamoré de haber recibido a Cristo en mi corazón. Y yo sentía que había algo en mí que me respaldaba desde el momento que yo lo recibí. Yo no les voy a decir que me enamoré del ministerio, no me enamoré del ministerio, yo me enamoré de Jesús, yo me enamoré del sentir. Claro, fue el medio que él utilizó, ¿verdad? Para llevarme a sus pies. Y era pues donde yo estaba para darlo todo. Como le digo, en una iglesia no podía porque ni siquiera nunca me invitaron. No era de una familia religiosa. No había, ¿verdad? ¿Por dónde? Entonces yo lo hacía con mucho amor en fraternidad. Y es así es en este lugar donde yo conozco a mis verdaderas amigas, donde yo conozco a esas mujeres que empezaron a guerrear. Yo no sabía lo que era orar, yo no sabía que te podías levantar a las 3 de la madrugada a orar y que otra persona lo iba a hacer junto con vos para enfrentar una situación. Y es así como pues yo empiezo a abrirme, ¿verdad? Porque yo siempre fui bien como aferrada solo al yo. Yo era todo, yo era yo. Entonces, cuando yo tenía la última prueba, el último test de drogas y de alcoholismo al que me tenía que someter por petición de la embajada americana, yo esa vez recuerdo que mi coordinadora me dijo, Cledy, sometámonos, ayuno y oración. Hagamos 7 días, me dice, pero hagamos algo, me dice. Pase lo que pase, me dice, lo vas a soltar, me dice, vas a soltar a tu hijo, vas a aceptar con paz y tranquilidad la decisión que sea que se vaya a tomar, ¿verdad? Bueno, nos sometimos, nos fui. Yo decía después, ¿verdad? Yo creo que fue por el ayuno, porque cuando me fui a hacer las pruebas, yo sabía que no iba a salir limpia, porque algo que sabes que lo has consumido, ¿con qué seguridad vas a ir a decir que estás limpia? ¿Verdad? Que como que en mi ciencia, ¿verdad? Pero la lógica de Dios no es esa, los números de Dios no son las matemáticas de Dios no son las mismas de nosotros. Yo, con mi ciencia, con mi profesión, decía que no, pero por dentro tenía, ¿verdad? Como que la fe que sí, pero como a mí en este ministerio me enseñaron a hacer ese pacto con Dios. No es negocio, ¿verdad? Ese pacto de fe, ese pacto de amor que hacemos, ¿verdad? Entonces, pues yo sí me sometí y aprendí a soltar y yo dije, pase lo que pase, es la voluntad de Dios, la voy a aceptar. Déjenme decirles que para honra y gloria de Dios, yo salí limpia. Ese fue uno de los primeros milagros que yo le arranqué a nuestro Señor Jesucristo y para mí eso fue algo que todavía no me lo podía creer, pero Dios, ¿verdad? Sí fue su voluntad. Y después en mí nació, ¿verdad? De decidir que mis hijos vinieran para este país con su papá. En eso pues se vinieron
Venían solo de vacaciones, es que los planes de Dios son perfectos, los planes, yo no tengo duda de que cuando ponemos todo en sus manos y nos dejamos guiar, cuando abrimos nuestros oídos, cuando aprendemos a sentir no solo lo que nos conviene, sino que lo que sea lo correcto, en ese momento yo suelto a mi hijo y le digo, bueno, pueden ir a Estados Unidos, vayan con su papá, vayan de vacaciones, no hay ningún problema. Con aquel hombre habíamos tenido cuanto pleito, ¿verdad? Que ya éramos enemigos, nos habíamos deseado tantas cosas. Empecé a bendecir la vida de ese hombre, porque si yo no le deseaba lo mejor a él, si yo no lo bendecía a él, no estaba bendiciendo a mi hijo. Y si él está bien, mi hijo está bien, porque la sangre no se la puedo sacar, es ilógico andar peleando con el papá de tus hijos, pero claro, cuando andamos del otro lado, ¿verdad? No vemos eso, no pensamos en eso. Vienen para este país, fue la voluntad de Dios que se viniera de nuevo la pandemia y se cierran los aeropuertos, no hay vuelo, mis hijos no pueden regresar a Nicaragua y pues les toca quedarse acá en este país. Ya eso ya lo asimilé diferente, ya acepté, ya dije, es la voluntad de Dios. Yo dije que yo me iba a someter y prometí someterme a lo que fuese su voluntad. Y esa fue, déjenme decirles que hubo paz en mi corazón, no renegué, le di gracias a Dios por la oportunidad de que mis hijos estuvieran en este país y que vinieran de una forma legal, ¿verdad? Y bueno, continúo en mi servicio con todo el amor, con todo el agradecimiento. Pues déjenme decirle que para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Yo he sido la primera persona en mi familia que le sirve al Señor. Ustedes saben, a veces es difícil hasta con la misma familia, que es más cuando es un ministerio de pesca, ¿verdad? Es súper difícil, pero siento que sí ha funcionado, sí ha servido el que Dios me tenga acá, ¿verdad? Ya pues hoy está mi sobrino, ¿verdad? Que ya es parte de este ministerio, que pues de cierta forma él es la segunda persona que está de mi familia en este precioso ministerio. Después decidimos venir, ¿verdad?, para este país con mi esposo. Mi esposo vino primero, yo no me pude venir con él se vino con él, con mi sobrino. Yo no pude porque mi papá estaba enfermo y pues sentí que no lo podía dejar. Eh, ellos se vinieron un 7 de diciembre y yo le dije, papá, me voy a ir. No, no te vayas porque no vas, cuando regreses no me vas a encontrar vivo. No, papá, usted no, ahorita no se va. Bueno, la verdad que escuché, ¿verdad? No las palabras de mi papá, sino empecé a escuchar la voz de Dios y dije, no es el momento que yo deje a mi papá. Yo no es que no me duela, ¿verdad? Lo que sucede, sino que cuando ya tenés a Cristo en tu corazón, empezás a soltar y a aceptar la voluntad de Dios y que es eso lo que te da tranquilidad, porque a veces es decir, Señor, que se haga tu voluntad, pero estamos haciendo todo lo contrario para que se haga la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso no es aceptar. Y bueno, le place al Señor, ¿verdad? Llevarse a mi papá. Fue, fue un momento bien, van a escuchar raro, pero cuando Dios decide llevarse a mi papá de este mundo, a mí me trajo paz. No porque deseara que se muriera, ¿verdad? Porque nadie desea que se le muera un familiar, pero fue de la única forma, en el único momento que yo sentí que Dios tenía el control, ¿verdad? Porque yo se lo supe entregar, porque incluso mi papá yo le hice la oración, ¿verdad? Le puse que repitiera la oración de aceptación. Antes de eso yo le había hecho ciertas pruebas porque él ya estaba en cuidados intensivos y que si lo quería que lo desconectáramos y él me dio la seña, ¿verdad? De que sí. Entonces, antes de eso, yo le dije que si quería que orara por él y que hiciera la oración de aceptación. Y fíjense que, pues para yo, ese es otro de los milagros, ¿verdad? El haberle entregado en las manos de Dios a mi papá. Yo terminé de hacer la oración con mi papá y él la repitió y en ese momento mi papá falleció.
Eso, otro milagro, ¿verdad? Saber de que mi Dios me recibió a mi papá terrenal, me lo recibió él. Me quedé con esa paz, con esa tranquilidad y ahí, ¿verdad? Decido venirme para este país, pero cuando yo tomo la decisión, ya viene, ¿verdad? Aquel que te habla al oído y te dice cositas que no debes hacer. Cuando yo ya me toca venirme, yo hablo en mi capítulo, ¿verdad? Que voy a entregar el cargo, igual era secretaria, yo siempre he sido secretaria. Por donde llego a mí me ponen solo de secretaria, ¿verdad? Y yo era secretaria y voy a entregar el cargo y pues, y le digo a mi coordinadora, yo pues quiero que hagan una oración final, le digo por mí, porque por los años que pude trabajar con ustedes, trabajar en este capítulo, en este precioso ministerio. Y empezamos a tratar más el caso con mi coordinadora de que yo me venía. Y entonces, y después yo le decía, Albita, yo creo que yo no me voy a ir. Fíjese que yo siento que yo ya no tengo necesidad de ir a Estados Unidos. ¿Y cómo así? Me decía ella, ¿por qué no tiene necesidad? No, porque necesidad económica no tengo, le digo yo. Porque ya pues como ya había fallecido mi papá y yo recibí una herencia bastante jugosa, que yo decía, ¿y qué voy a ir a hacer a Estados Unidos? Yo necesidad no tengo. Aquí yo puedo trabajar, soy profesional, decía yo. ¿Qué voy a hacer a Estados Unidos? Yo soy profesional, tengo dinero, decía yo, tengo propiedades, tengo esto y el yo y el yo. Y entonces yo recibí, ¿verdad? Ahí, yo quería ser desobediente en ese momento, pero recibí esa palabra y vino de parte de mi coordinadora. Me dijo, Cledis, tu lugar está al lado de tu esposo. Me dice. Si vos te quedas acá, me dice, con todas las oportunidades que decís que tenés aquí y todos los beneficios económicos y todo que decís tener aquí, te vas a perder. Y tu lugar está al lado de tu esposo. Bueno, en obediencia, ¿verdad? Volví a tomar la palabra obediencia y me vine para este país. Un país que no les voy a decir que me ha ido mal, pero sí me tocó sufrir como a todos, ¿verdad? Al inicio. Eh, Vine a estar 6 meses encerrada en un apartamento, a depender totalmente de mi esposo, y eso agregándole que mi esposo es un hombre que es devoto de la Virgen del Codo, un hombre tacaño, un hombre que imagínense que solo él trabajaba y que yo dependía totalmente de él y todos los gastos del apartamento solamente de él. Eso fue terrible y ahí fue en esos 6 meses me sirvieron para someterme más y a orar y a decir, Señor, ¿para qué? Aparte de eso, busco el servicio, ¿verdad? Nunca dejé de servir. Yo a los 15 días de estar en este país, yo busqué mi capítulo, busqué un capítulo y vinieron aquellas pruebas de que la fraternidad aquí no es igual que en Nicaragua. En Nicaragua todo es más bonito, el servicio es más ordenado y empiezo, ¿verdad? A hacer aquellas batallas conmigo misma de que no, y que no, 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 y como que quiero renunciar, ¿verdad? Al servicio y al llamado, ¿verdad? Y no escuchar la voz de Dios, sino la voz del mundo. Empiezo a poner la mirada en las personas del capítulo y no en lo que en verdad el propósito por el que Dios me tenía acá. Pero como siempre, ¿verdad? Nos han enseñado que en la obediencia está la bendición, no desisto y continúo de capítulo en capítulo porque no tenía ni carro, ni mi esposo no le gustaba ir a fraternidad porque decía de que solo había para la comida, que no teníamos para andar en restaurante gastando en fraternidad. Entonces, pues bueno, pero a mí siempre, si por mí llegaban los fraternos, yo siempre iba. A mí no me importaba que él no quisiera ir o que él dijera que no había. Yo siempre iba, ¿verdad? Porque la verdad que Dios estaba tratando todavía conmigo. Eh, bueno, empiezo a trabajar, trabajé por un año en un restaurante. Un día decidí salirme del restaurante porque yo, ¿verdad? No dependo ni de un manager ni de nadie. Yo de lo único que dependo es de Dios y me quedo sin trabajo. Y en ese momento, ¿verdad? Que Dios me pone a unas personas muy especiales en mi vida y empiezo a trabajar con ellos y ya no trabajaba ya no me ofrecieron trabajar en un restaurante, sino que me ofrecieron trabajar en lo que yo sé hacer, en lo que yo me preparé,
y empiezo a ejercer, ¿verdad? Mi profesión y ahí empiezan las bendiciones. Yo llevo aproximadamente 3 años en este país y nosotros con esta niña hemos servido, ¿verdad? Esta niña llegó conmigo a la fraternidad, Saraí llegó conmigo, Saraí es una niña muy usada, una niña que cuando ella tiene un deseo en su corazón, una niña que ella prepara, ella tiene su propio testimonio, ella este es un prácticamente lo que les voy a hablar de las papeletas, porque es uno de los milagros más hermosos y más recientes que tenemos, eh, y lo tenemos, ¿verdad?, con testigos oculares acá. Una pareja que está aquí presente estaban dando testimonio cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, sometidos en oración con mi esposo y la niña nos escuchaba. Eso es lo bueno y bonito de darles ejemplo a nuestros hijos. Déjenme decirle que mi esposo no sirve en fraternidad, pero sí es fraterno. Ustedes conocen ese tipo, ¿verdad? Ustedes conocen ese tipo de persona. Él no sirve en fraternidad, pero él es fraterno. A él le encanta, pero no le gusta servir, pero, ¿verdad? Es su proceso, no el mío, pero ahí ha estado siempre conmigo. En sometíamos, ¿verdad? Esta petición a oración. Quizás la niña nos escuchaba, no desconozco eso, y ella dibujó en esta papeleta una casa porque su papá le había dicho de que hasta que tuviésemos una casa, ella podía tener un gato, porque en el apartamento no podía tener gato. Entonces en el corazón de ella nació hacer el dibujo de la casa y se la llevó, pasó enfrente y le dijo a los testimonios, yo quiero que oren por esta, porque yo quiero que este milagro se cumpla y era esa casa. Al año completo, ¿verdad? A Dios le plació regalarnos esa casa, una casa muy hermosa, ¿verdad? Que nosotros le agradecemos mucho a Dios. Esto nosotros, la lección que hemos recibido, ¿verdad? Desde que recibimos esa casa, que para Dios querer, ¿verdad? Cuando estén los planes de Dios, ¿verdad? Y somos obedientes a su servicio, a su llamado y empezamos a escuchar su voz, ¿verdad? Y abrir nuestro corazón, él es fiel, ¿verdad? Porque Él nunca falla, los que fallamos somos nosotros. Ordenamos nuestra finanza, Él ya dejó de ser tacaño, ¿verdad? Y empezamos a trabajar juntos, a abrir nuestra cuenta, ya no, antes era tu cuenta, la mía. Desde que empezamos, ¿verdad? A servirle a Dios de esa forma, en unidad, como matrimonio, a bendecir nuestras finanzas, porque fuimos fiel en lo poco y así lo seremos, ¿verdad? En lo mucho que Dios nos ha dado. Hoy por hoy, ¿verdad? No le voy a decir que somos una familia perfecta, sí somos una familia feliz, se puede ser feliz porque aprendimos a compartir, a que cuando hay, y cuando no hay, no hay, ¿verdad? Ya no renegar, ya hemos quitado, ¿verdad? El egoísmo, el yo, porque yo era la yo para todo. Ya pues yo he tenido que ser obediente, me he sometido tanto a la voluntad de Dios como a poner a mi esposo como el sacerdote de mi hogar, ¿verdad? Porque eso sí tenía yo, que era yo la que mandaba y se hacía lo que yo decía. Ha sido difícil, ¿verdad? Porque cuando vení de esas ligas de que el yo y que ha sido solo como la varona del hogar, es difícil someterse, pero es posible y ahí está la bendición. Este ha sido, ¿verdad? Mi testimonio. Les puedo decir, no me puedo ir, ¿verdad? Sin decirles que lo que respecta a mi hijo y la relación con el papá de mis hijos, hoy por hoy nos podemos sentar con nuestro hijo a comer, a disfrutar de un cumpleaños de mis hijos y Dios ha hecho el milagro, ¿verdad? En él, de que haya cambiado su carácter, ¿verdad? Yo he orado mucho porque él es el papá de mis hijos y pues podemos instalar una conversación amena, educada, sin ofensas, sin reproche. El pasado se quedó, hoy por hoy somos una familia restaurada, pues tratando yo, ¿verdad? De motivar, de invitar a mi familia, orando por mi familia para que un día, ¿verdad? Toda pueda cumplirse esa palabra de mi casa y yo te serviremos a Jehová. Y para honra y gloria de Dios, este ha sido mi testimonio. Los voy a invitar a que repitamos una oración, ¿verdad? Esta oración
es muy especial, es una oración que sabemos de que tal vez sea sencilla, ¿verdad? Pero para Dios tiene mucho, mucho significado. Padre Celestial, en esta preciosa noche te pido perdón por mis fallas, por mis pecados conscientes e inconscientes. Hoy te recibo y te acepto, te reconozco como mi único Salvador, sanador, proveedor y restaurador de mi vida. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.